Bueno, hemos estado viendo durante estos capítulos de Nehemías, del libro de Nehemías, cómo Dios toca el corazón de una persona que le pide o le hace sentir ese deseo de poder restaurar las murallas de una ciudad que había estado devastada. Hemos visto durante todos estos capítulos cómo Nehemías toma la decisión de poder ir hacia kilómetros y kilómetros de donde él estaba, para poder cumplir el propósito que Dios tenía para él. Y hemos estado viendo incluso desde la semana pasada en Nehemías 10, que vimos el tema, ¿estás comprometido? Era una pregunta muy importante, donde ese capítulo nos mostró un momento clave para esta historia. Un momento en el cual, si recordamos, el pueblo había escuchado de parte de Esdras la ley, había escuchado sobre toda la ley que se le fue dada a Moisés, y cuando ellos escucharon eso provocaba en su corazón ese confrontamiento, ¿verdad? Y en el capítulo 10 viene todo el pueblo y hace un compromiso con Dios. Ellos firmaron un pacto con Dios de comprometerse a seguir su ley y apartarse de las influencias del mundo, sosteniendo la palabra de Dios. Era una declaración que ellos hacían de fe. Y eso es lo que conecta ese capítulo con el capítulo 11. Cuando ellos hacen un compromiso con Dios tan importante, ellos dicen de su boca, dice: Señor, queremos hacer tu voluntad y queremos honrarte con nuestra vida. Pero aquí la pregunta ¿es suficiente solo con decir estoy comprometido? Para nosotros es suficiente simplemente llegar y decir estoy comprometido. ¿Eso es suficiente? Porque una cosa es declarar el compromiso que nosotros tenemos y otra cosa es vivirlo, ¿verdad? Entonces, estos dos capítulos están muy conectados, porque de nada les valdría a ellos poder hacer un compromiso con Dios si no iban a tomar acción. Y esa acción no es algo fácil. Decir, no es lo mismo decir que hacerlo, ¿verdad? Entonces, hay una conexión entre estos dos capítulos, y eso nos lleva hasta el capítulo 11, donde la pregunta cambia, y la pregunta viene y es: ¿qué estás sacrificando? Ese compromiso o eso mismo es lo que requiere un sacrificio para Dios. El pueblo había firmado el pacto en el capítulo 10 y ahora en el capítulo 11 venía la parte difícil: demostrar lo que ellos habían prometido, poner en acción lo que ellos habían dicho de su propia boca. Ellos decían que se apartarían de sus malos caminos y que ahora iban a obedecer a Dios. Pero en el capítulo 11 viene de decir: ok, ustedes lo prometieron, ahora tenemos que cumplirlo. Y lo mismo ocurre en nuestra vida. Decimos que estamos comprometidos con Dios, pero cuando Él nos pide salir de nuestra comodidad, usar nuestros dones para su gloria o responder con obediencia a su llamado, ahí es cuando nuestro compromiso es probado. Realmente decir, ok, yo dije que iba. Esto pasa como cuando nosotros empezamos en enero y decimos: este año comienzo el gimnasio. Y lo comienzo el lunes, pero llega el lunes, es inicio de semana, mejor el martes, mejor el miércoles, es que es viernes, ya es fin de semana, mejor el lunes. Y así estamos. ¿Por qué? Porque quizá decidimos de nosotros mismos comprometernos a que este año hacíamos algo, pero hay un paso muy grande entre decirlo y hacerlo, ¿sí? Eso es muy importante, y por eso es que hoy quiero que nosotros reflexionemos en 3 áreas en las que Dios nos llama a sacrificar algo por el propósito de Dios. Y quiero darle lectura. Me gusta mucho esta lectura porque hay palabritas muy, muy importantes en las cuales
quiero remarcar en Nehemías capítulo 11, los que tienen su Biblia, pueden leerlo, los que no creo que podemos darle lectura aquí. Ahí está. Dice, los jefes del pueblo vivían en Jerusalén, la ciudad, ¿qué dice? Santa, la ciudad santa. Esta palabra es muy importante. Mediante los sorteos sagrados que eligieron, una 10ª parte del pueblo de otras ciudades de Judá y de Benjamín, para que vivieran allí también, mientras que el resto siguió viviendo donde estaba. Y el pueblo, ¿qué dice? Elogiaba a todos los que se ofrecían para reubicarse en Jerusalén. La siguiente es una lista de los nombres de los funcionarios provinciales que fueron a vivir a Jerusalén, la mayoría del pueblo de los sacerdotes, levitas, los sirvientes del templo y de los descendientes de los sirvientes de Salomón, siguieron viviendo en sus propias casas en las diversas ciudades de Judá, pero algunos de Judá y de Benjamín repoblaron Jerusalén. Quiero que podamos tomar un tiempo para pedirle al Señor que pueda hablar a nuestros corazones. He visto que durante los temas anteriores nos ha tocado duro, ¿verdad? Nos han dado duro, ha sido difícil escuchar y ha sido un poquito dura la palabra de Dios. Pero creo que en este capítulo no va a ser la excepción. También nos va a tocar duro, así que creo que Dios, aun cuando la palabra es un poquito dura, nuestro corazón necesita estar preparado para no tomar ese corazón de decir, ¿por qué tengo que hacer eso? ¿Por qué? Sino al contrario, venir y tomar y decir, Señor, cambia mi vida, porque necesito hacer un cambio conforme a lo que estoy viviendo. Entonces, ahí donde están ustedes sentados, pueden inclinar su rostro y vamos a orar. Amado Padre, gracias porque tu palabra siempre es fiel, porque tu palabra siempre está con nosotros, porque tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra siempre, Señor, llega a nuestros corazones. Yo te pido, bendito Dios, que hoy tú puedas tocar nuestros corazones y hacernos ver qué es lo que tú quieres que nosotros entreguemos como sacrificio a ti. ¿Qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor, para poder cumplir tus propósitos? No nuestros propósitos, no nuestros deseos, sino tus propósitos, bendito Dios. Así que toca nuestro corazón, habla a nuestra vida hoy y ayúdanos a poder entender qué es lo que tú quieres decirnos a través de tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Bueno, hoy, como les decía, hoy vamos a ver una pregunta muy importante también conectada al capítulo anterior, pero hoy dice, ¿qué estás sacrificando? Y hoy quiero que reflexionemos en estas 3 áreas en las que Dios nos llama a sacrificar algo por su propósito. Hay muchas más áreas, pero las más puntuales o principales podría decirse, estar donde Dios quiere que estemos, hacer lo que Dios nos dio el don de hacer y responder cuando Dios nos llama. Así que abramos nuestro corazón y vamos a poder ver y estudiar lo que es Nehemías capítulo 11. La idea central que tenemos en esto se basa en que Dios usa nuestros sacrificios para lograr grandes cosas. Y la pregunta es, ¿qué estás sacrificando para el propósito de Dios? Una escritora que se llama Elizabeth Elliot dijo algo que me gustó mucho. Pastor Jonathan lo ponía en las notas y me llamó mucho la atención porque tiene un trasfondo muy importante. Ella decía, el sacrificio personal prepara el camino para los milagros de Dios. Si se recuerdan, en un punto de estas prédicas se dijo que el inicio de los milagros de Dios es cuando nuestro potencial o nuestra capacidad llega a un límite. Cuando nosotros ya no podemos más, ahí es donde inicia los milagros de Dios. Ahí es cuando inicia el poder de Dios y podemos verlo, lo hemos visto. Entonces, vamos a ver cómo un pueblo está dispuesto a hacer sacrificios por el bien de Jerusalén. Y aunque las circunstancias
son diferentes, los contextos son diferentes, los sacrificios que Dios pide para nosotros siguen vigentes hoy. Esto es porque la palabra de Dios no pasa. La palabra de Dios es aplicable antes, durante y después de que nosotros estemos en esta tierra. Entonces vamos a ver el primer punto. Como primer punto podemos ver es estar donde Dios quiere que estemos. Ahí está. Cuando Dios nos pide estar donde quiere que estemos, esto significa sacrificar nuestra comodidad. Si vemos en Nehemías capítulo 11, versículo 1 y 2, dice que los jefes del pueblo que vivían en Jerusalén, la ciudad santa, mediante unos sorteos, escogieron a uno de cada 10 que tenía que ir y repoblar Jerusalén. Lo que me llama la atención aquí es el versículo 2, y él dice, y el pueblo elogiaba a todos los que se ofrecían para reubicarse en Jerusalén. Y hay otra versión, hay una versión más antigua que es la Reina Valera, que también me gusta mucho, que dice, y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Tenemos una doble perspectiva. Tenemos aquellos de que por suertes, cuando echaron suertes y dijeron, bueno, te cayó a ti, tú no tienes opción, tú tienes que irte a Jerusalén y repoblar la ciudad. Y estuvieron otros que decían, ok, a mí no me tocó, pero voluntariamente voy a irme a vivir a Jerusalén. Y por un momento se escucha bonito decir, wow, yo voluntariamente me voy a Jerusalén, quiero formar parte de los pioneros que van y que van a este lugar. Pero cuando entendemos el contexto de qué estaba sucediendo en Jerusalén en este momento, era algo para mí ilógico. Y yo les digo porque estos capítulos, el capítulo anterior y este capítulo, para mí fue algo tan confrontador, algo tan que me hacía realmente sentir que realmente estoy sacrificando para Dios, cuando los hombres aquí en su palabra nos enseñan el gran sacrificio. ¿Por qué? Porque para morar en Jerusalén había que hacer un sacrificio muy grande. Podría parecer algo contradictorio porque aunque ya era un lugar con muros, si recordamos, a este entonces los muros ya estaban reconstruidos, la estabilidad de la ciudad no era la mejor. Era algo ilógico que alguien se ofreciera de su propia voluntad a ir a servir. ¿Pero por qué? Si recuerdan en el versículo 1 dice que es una ciudad ¿qué? Santa. Es una ciudad santa, era un lugar donde Dios les había prometido al pueblo de Israel que iban a estar. Era una ciudad santa y eso lo sabían ellos. Eso quiere decir que para ellos decir, yo voluntariamente me voy a un lugar donde voy a perder toda mi comodidad, porque tenían que perder su comodidad, para ellos era como decir, yo sé que la promesa del Señor está en ese lugar y necesito volver ahí, necesito ir ahí. ¿Por qué? Para morar en Jerusalén, si tal bendición es reservada para aquellos que voluntariamente se ofrecieron a vivir en Jerusalén, había algo especial en ese desafío. Me tomé la oportunidad de investigar un poquito más, pero haciendo la perspectiva de que nosotros somos nosotros somos Israel, y nos mandan a vivir en Jerusalén. Para vivir en Jerusalén, dice que teníamos que reajustar nuestro punto de vista a las cosas materiales. ¿Por qué? Porque teníamos que renunciar a nuestra tierra anterior y tomar algún tipo de negocio nuevo en Jerusalén. El problema era de que sí había muros, pero la ciudad estaba totalmente desolada. También para vivir en Jerusalén, usted tenía que reajustar sus prioridades sociales. Ciertamente tenía que dejar amigos, familia atrás en su vieja aldea,
en su comunidad o en su departamento, en su ciudad, y usted tenía que dejar todo eso atrás para ahora tomar la decisión de vivir en Jerusalén. Para vivir en Jerusalén, dice, para vivir en Jerusalén tenía que tener una mente para soportar los problemas de la ciudad. Había sido un pueblo fantasma por unos 70 años. Y ahora básicamente era un pueblo fantasma, pero repoblado y de alguna forma reconstruido. Entonces eso quiere decir que la ciudad no se veía tan gloriosa, la ciudad no se veía tan bonita, la ciudad no estaba todavía pintada, las calles no estaban asfaltadas. Había una necesidad de trabajo nuevo para estar ahí. Y por último, para vivir en Jerusalén, usted tenía que vivir sabiendo que usted iba a ser el blanco del enemigo. Miren, si antes era el blanco del enemigo cuando no habían muros, ahora que ya había muros, ya era una fortaleza, ya quizá ya no era un blanco para tribus, sino para imperios. Era algo que ponía un blanco en su cabeza. Era algo que se volvía peligroso. Había fuertes muros para protegerlo, pero en Jerusalén, que ahora era una ciudad notable, con muros reconstruidos, el temor era más hacia los ejércitos completos. Entonces la vida antigua, por así decirlo, era linda. ¿Por qué? Porque muchos de ellos ya no vivían en Jerusalén, vivían en los campos. Quizá, y a mí me causa mucho confrontamiento, porque si vemos en ese capítulo, había gente que decía, yo voluntariamente quiero ir. Y eso es algo que para mí fue ese confrontamiento de decir, necesito salir de mi ciudad, necesito ir a un lugar donde realmente Dios quiere que esté. Y quizá eso significaba tener que dejar a mi familia, mis amigos, mi comodidad, mis cosas, mi cama tranquilo, a poder tener un trabajo estable, a irme a un lugar completamente desconocido, a un lugar donde no tenía un trabajo, a un lugar donde no tenía una cama, un lugar donde no tenía el ingreso económico, donde estaba prácticamente solo. Y es ahí donde me identifico, porque yo fui de los 10 que fueron prácticamente obligados a salir. Yo fui de esa 10ª parte que tenía que salir a la fuerza. Yo tocaba mucho mi corazón porque en ningún momento pude decirle, Señor, úsame, sácame de este lugar, llévame a cumplir tus propósitos. No, al contrario, cuando yo decidí tomar la decisión de seguir a Cristo, mi respuesta era, no, es que yo puedo servir desde aquí en mi casa, yo puedo servir aquí donde estoy, y quizás sí, hay algunos que pueden servir en el lugar donde están, no es necesario que vayan, pero en mi caso, en lo personal, sí tenía que salir. Y eso me llevaba a esos puntos clave, donde Dios nos llama a estar donde Él quiere, aunque no siempre sea fácil. Yo salí de mi ciudad, Huehuetenango, cuando tenía 18 años. Cuando tenía 18 años decido decirle a mis padres, voy a ir a estudiar al Instituto Bíblico, me voy a ir y voy a ir a prepararme, a capacitarme. A mi parecer era una buena idea, pero ustedes conocen la ciudad capital. Y yo no conocía ni el transporte, no sabía ni qué buses tomar. Yo llegué al lugar que se llama El Trébol, no sé si ustedes lo conocen, con una gran maleta, diciendo, ¿y ahora qué hago? No sé, miraba en el Waze, en el Google Maps, que el instituto quedaba a 2 kilómetros. Y yo decía, ¿qué son 2 kilómetros para caminar? Eran casi las 6 de la tarde. Y tenía que cruzarme de este punto hacia el otro punto en plena oscuridad. Miren, para mí estar en este lugar, nunca había viajado a la capital solo, nunca había estado caminando en las calles de la ciudad capital solo, menos con 18 años, y era la primera vez que yo salía. Créame, yo iba con el Señor, por favor, ayúdame, por favor, Padre, he escuchado que esta ciudad, en cualquier esquina te asaltan. Y yo tomé mi maleta e iba con la maleta cruzando de un lugar a otro. Y cuando yo llegué al seminario, era como,
al fin, estoy en un lugar tranquilo. Estoy en un lugar donde voy a estar en paz. Tristemente, digo triste, porque cuando yo llegué a mi habitación, era una habitación como para 6 personas, pero en esa habitación habíamos como 15 o 20 personas. Y dije, necesito dormir, necesito descansar, voy a recostarme en la cama que me tienen preparada. Era una litera. Y en esta litera yo decidí quedarme en la parte de abajo. Dije, yo voy a arreglar bonito el lugar, voy a estar tranquilo aunque sea en el lugar donde estoy durmiendo. Y cuando se me ocurre cerrar con una manta la otra parte para quedar en un cuadrado y tener privacidad en mi cama, alguien más llega y se sube en la cama de arriba, y cuando él se tira solo vi una nube blanca de polvo cayendo sobre. Cuando yo salí blanco, porque era meses y años de que estas literas no se habían limpiado. Ahí me di cuenta y solo en mi corazón fue, ¿qué hice? ¿Qué estoy haciendo en este lugar? ¿Por qué estoy en este lugar si de mi percepción seguir a Dios podría decir, ok Señor, te voy a seguir, y el Señor iba a decir, ok, no te preocupes, no vas a andar a pie, vas a tener transporte, vas a dormir bien, vas a servirme a mí? Pero el Señor, para cumplir su propósito, me hizo ver esa Jerusalén en carne propia, donde decir en un momento, Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? Me levanto en mi ciudad, pues tenía una cama, tenía comida, tenía mi familia, mis amigos, salía cuando quería y todo bien. Ahora en este lugar, decidido a servir a Dios, el horario era las 4:30 de la mañana. Algo que me gusta mucho es que cuando yo llegué al lugar nos empezaron a asignar rangos. Y empezaron a asignarnos, ok, ustedes van a limpiar la cocina, ustedes van a limpiar el templo, ustedes van a limpiar los cuartos, y hay unos que van a limpiar los baños. Y yo dije, no puede ponerse peor. Ya casi sentí el miedo de que me asaltaran. Vine al lugar, hay demasiado calor aquí, habemos 20, pero la cama está bien. Solo no creo que tenga que pasar por lavar los baños. En el instituto estudiábamos como 200 personas diario, y yo tenía que limpiar los baños diario. Cuando me tocó la suerte de decir, ¿a quién le toca limpiar los baños? Tenemos aquí a Ferry. Yo, Señor, ¿qué estoy haciendo en este lugar? Cuando me entregan, aquí están tus herramientas, aquí está tu espada. Ve, no voy a entrar en detalles sobre cómo era limpiar los baños, pero no era algo agradable. Sin embargo, era ese confrontamiento. Por eso yo admiro mucho a estas personas que dicen voluntariamente, voy a dejar quizá, aquí tengo un terrenito donde sembrar, donde tener cosecha, pero en Jerusalén no lo voy a tener. Aquí tengo una casa, pero allá no estoy seguro de que pueda tener una casa. Quizá aquí en el campo pueda tener mi familia cómoda, pero en Jerusalén no tengo nada, no hay nada que me haga ver que realmente voy a vivir cómodo. Pero el Señor, en su misericordia, pone en el corazón de ellos decir, voluntariamente yo, sabiendo todo lo que voy a perder, voy a ir. Eso para mí fue muy confrontativo, porque a veces el Señor nos pide sacrificar nuestra estabilidad y nuestra seguridad para cumplir sus propósitos. Por eso, si recordamos el tema, ¿cuál es el tema de hoy? ¿Qué estás sacrificando? Y estamos tan acoplados al capítulo anterior porque ¿cuántas veces nosotros le hemos hecho promesas a Dios de decirle, Señor, estoy para servirte? Señor, quiero entregar mi vida a tu servicio. Y cuando el Señor nos dice, ok, sacrifica tu comodidad, ¿qué hacemos? Incluso si nos damos cuenta,
La mayoría de algo podemos ver para que todos vean el contexto de este lugar, todos los que están en el liderazgo pastoral, no somos de este lugar. Hay unos que vienen de Salamá, otros que vienen, yo vengo desde Huehuetenango, otros que vienen de la ciudad capital, y nadie es de este lugar. ¿Qué tuvimos que sacrificar para venir a este lugar? Pastor Moon, su familia de Estados Unidos vienen a este lugar donde quizá allá no hay bloqueos de carreteras, allá no hay tantos problemas, accidentes pero es ese sacrificio de que ellos están dispuestos a hacer para venir a este lugar y fundar una iglesia como esta, que obviamente es Dios, pero ellos o todos los que están ahora son el instrumento para que la obra y el propósito de Dios se lleve a cabo. Entonces, como el primer punto, quiero que pensemos en algo más. No solo se trata de estar en el lugar correcto, sino también de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Quizá Dios te ha pedido que tengas que hacer algo para sacrificar tu comodidad para Él. Y quizá en algún momento hemos dicho, Señor, pero ¿qué voy a hacer con mi casa? ¿Qué voy a hacer con mi familia? ¿Qué voy a hacer para poder ser obediente a ti? Y eso nos lleva al siguiente punto. En el segundo punto, hay una pregunta muy importante que hay que responder. ¿Estás dispuesto a sacrificar tu voluntad para hacer lo que Dios te ha dado el don de hacer? Porque a veces no solo es que Dios nos mueva de un lugar a otro, ¿sí? Sino que nos desafía a usar nuestra vida para algo más grande que nosotros mismos. Cuando yo llegué a la ciudad capital y ver todo ese sacrificio, bueno, en realidad era un sacrificio involuntario, porque yo no quería ese sacrificio. Sin embargo, Dios permite que pasara eso, pero no bastaba solo con el hecho de decir, ok, ya estás en este lugar, el propósito está cumplido, no. Sino todos aquellos que salieron de sus tierras hacia Jerusalén, no era solo de que, ok, ya estoy en el lugar donde me dijeron que estuviera y se acabó. Recordamos que Jerusalén era una ciudad que necesitaba ser reconstruida, que necesitaba reparaciones. Y es ahí donde entramos a este punto que dice, hacer lo que Dios nos dio por hacer. Eso significa sacrificar nuestra propia voluntad. ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese llegado a la ciudad capital? Llegado a ese punto de decir, ok, ya estoy aquí, ahora voy a hacer lo que yo quiera. Voy a hacer lo que a mí se me plazca. Y empezar a hacer mi propia voluntad. Pero vemos que dice Nehemías capítulo 3, solo vamos a leer el versículo 3. La siguiente es una lista de los hombres, de los funcionarios provinciales que fueron a vivir en Jerusalén. La mayoría del pueblo de los sacerdotes, levitas, los sirvientes del templo y los descendientes de los sirvientes de Salomón siguieron viviendo en sus propias casas en las diversas ciudades de Judá. Pero algunos de los de Judá y Benjamín repoblaron Jerusalén. Entonces vemos cómo Jerusalén fue habitada por hijos de Judá y de Benjamín, fue poblada por sacerdotes y levitas, fue poblada por porteros y servidores del templo y oficiales del rey. ¿Qué significa esto? Cada persona ocupó el lugar para el cual Dios lo había llamado. Yo sé que Dios nos da a nosotros talentos y dones que nosotros sabemos que tenemos. Yo no conozco cuáles son sus dones o sus talentos, eso ustedes lo saben. Pero es importante identificar para qué fue lo que Dios me llamó a este lugar. Usted no vino a este lugar por casualidad. Usted no está aquí porque una mañana se levantó y dijo, hoy voy a ir y voy a hacer algo para Dios. No, usted está aquí porque tiene un propósito en esta vida. No está aquí solo porque necesita llenar un espacio en esta iglesia, no. También reconocemos que cuando Dios nos llama,
tiene un propósito que cumplir con nosotros. Hay un propósito por el cual nosotros estemos aquí y tengamos que sacrificar nuestra voluntad propia. ¿Cómo se ve esto? Sabemos que Dios nos da talentos y dones. Como ustedes saben, yo les hablo porque les hablo de mí, no por vanagloria, no me interesa eso, sino porque esto a mí me confrontó tan profundo, el hecho de no hacer mi propia voluntad, aunque no estabas haciendo cosas malas. Como ustedes, algunos saben, a mí me gusta hacer música. Yo antes de venir a esta iglesia me gustaba hacer canciones, ir a algunas iglesias a cantar en los cultos juveniles, y como ustedes saben, en un servicio juvenil, según mi propia perspectiva, estaba diciendo, ok, estoy sirviendo a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy yendo a unas iglesias, estoy cantando mi música, estoy dándoles un mensaje a los jóvenes, y podría parecer en primera instancia que eso es lo que tendría que estar haciendo. Sin embargo, me confrontó mucho porque yo veía muy dentro de mí de que en realidad estaba utilizando este ministerio para ignorar lo que realmente Dios quería que hiciera. Quizá no estaba haciendo cosas malas, pero no estaba haciendo lo que Dios quería que hiciera. Y en ese momento en el cual tuve que sacrificar mi propia voluntad de decir, ok, ¿qué es lo que tú quieres realmente que yo haga? No era la música, no eran los eventos, aunque eso es bueno, sino el Señor me estaba llamando a ser pastor. Ese era mi llamado principal que tuve desde muy pequeño. Y los que no creen, aquí está mi mamá, allá atrás está ella. Ella presenció todo esto donde desde pequeño tuve ese llamado de decir, vas a tomar el ministerio del pastorado. Sin embargo, yo preferí tomar otro camino que no era malo, pero que no era lo que realmente tenía que estar haciendo. Entonces Dios me pide y me dice, necesito que sacrifiques tus talentos, tus dones, lo que estás haciendo, porque no es lo que yo te llamé a hacer. A Israel también había mucha gente que iba y quizá en el campo se dedicaban a la siembra, a la cosecha, a cuidar de sus familias, a hacer otras cosas, pero no era lo que realmente Dios les había pedido hacer. Ellos tenían que estar cuidando el templo, otros que tenían que ser sacerdotes, otros que tenían que ser levitas, otros que tenían que ser porteros, otros que tenían que ser servidores, otros que tenían que ser oficiales, pero fuera de la ciudad dice que estaban cuidando sus tierras, estaban cuidando la siembra, estaban trabajando en otras cosas que no era su llamado principal. Y el Señor los llama y los hace volver y ocupar el lugar para el cual Dios los había preparado. Y es ahí donde nos preguntamos, ¿qué estoy haciendo realmente con mis dones, con mis talentos, con lo que Dios me ha llamado a hacer? ¿Estoy haciendo lo que realmente Dios quiere que haga? ¿O simplemente estoy ignorando mi llamado con otras cosas que no necesariamente son malas, pero que no es el propósito que Dios quiere que yo cumpla? Es importante que nosotros veamos para qué Dios nos ha llamado. Y el sacrificio no solo implica estar donde Dios quiere que estemos, y tampoco es solo hacer lo que Él nos ha dado el don para hacer, sino también se trata de nuestra respuesta cuando Él nos llama. La obediencia, miren, la obediencia, yo lo veo así, la obediencia no es opcional. A veces el sacrificio más grande es el de nuestra independencia y decirle a Dios, Señor, no solo quiero hacer tu voluntad cuando me es cómodo,
sino que quiero ser obediente cuando tú me llames a hacer lo que es difícil. Porque qué fácil es decirle, Señor, quiero cumplir tu voluntad, pero necesito estar cómodo, necesito ver mi comodidad, necesito ver, cubrir todas mis necesidades. Y es ahí donde entramos al tercer punto. Y viene otra pregunta que dice, ¿estás dispuesto a sacrificar tu independencia y a responder cuando Dios te llama? Dice, Nehemías capítulo 20, en cuanto a los demás israelitas, algunos de los sacerdotes y levitas se establecieron en los pueblos y en las tierras de Judá. Es ahí donde vemos que ellos toman acción a lo que tenían que hacer. Si dice responder cuando Dios nos llama, eso significa que tenemos que sacrificar nuestra independencia. Cuando dice nuestra independencia es que no todos vivieron en Jerusalén. Como recordamos, unos echaron suertes, pero cada uno cumplió su rol donde Dios los puso. Algunos de ellos proveyeron recursos desde sus ciudades para sostener la obra en Jerusalén. Y que Dios no solo llama a algunos, llama a todos, aunque en diferentes funciones. Aquí podemos darnos cuenta cómo necesitamos entender que cuando Dios nos llama también, no es para hacer nuestra propia voluntad, tampoco no es para hacer lo que nosotros queremos hacer, sino esa relación personal con Dios nos hace entender de que no somos autosuficientes. No podemos hacerlo todo nosotros por nosotros mismos, por nosotros solos. Dios nos llama a la obediencia, no solo a la capacidad. Y muchas veces queremos hacer nuestra propia voluntad, pero Él quiere que respondamos al llamado que Él nos ha hecho. Por ejemplo, uno de los ejemplos muy claros para esto es los discípulos de Jesús. Quizá algunos estaban pescando, unos pescadores que eran muy buenos en lo que hacían, pero Dios los llama y les dice, dejen sus redes, porque ahora los haré ¿qué? Pescadores de hombres. Y ellos dijeron, bueno, yo lo que sé hacer es pescar. Mi trabajo, lo que hago muy bien, es ser un pescador, ¿verdad? Y ahora cuando Él me llama, bueno, ¿qué trabajos hay de pescadería contigo? ¿Qué trabajos puedo hacer para poder seguir sosteniendo a mi familia? ¿Qué trabajos hay o cuánto voy a ganar para poder seguir manteniendo mis necesidades en mi casa, en mi hogar? Y Jesús nunca les prometió eso, Él solo les dijo, síganme. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Se quedaron donde estaban? No, sino llega un punto en el cual tenemos que obedecer lo que Dios nos llama. Yo recuerdo la segunda vez que vine a Iglesia La Gracia, cuando antes estaba en aquel lugar. Yo vine queriendo encontrar el propósito de Dios, donde dije, ok, dejo todo, ahora sí, digo, Señor, quiero ser obediente a ti. Y me recuerdo que esa tarde estaba Pastor Jonathan predicando y yo vine y dije, bueno, voy a escuchar la prédica, voy a ver qué tienen para decir. Y la prédica era tan fuerte que decía, no seas un cobarde, ya no huyas de Dios, no seas un cobarde, tienes que obedecer. Y yo estaba en la tercera fila recibiendo todo así por las buenas, sí hago caso. Y era algo tan claro en el cual yo no pude resistir. Y ese día, yo recuerdo que ese día le dije, Señor, está bien, ya no voy a huir, ya no voy a correr hacia el otro lado. Ya, esto es muy claro, Señor, haz conmigo como tú quieras.
Haz conmigo lo que se te plazca hacer. Haz conmigo de la manera en que tú quieras. Ya no voy a poner mi propia voluntad, mis propios deseos a lo que tú quieres que yo haga. Y desde ese día yo decidí entregarle todo al Señor y renunciar a mi propia dependencia, a esa dependencia de mí mismo. Y decirle, Señor, estoy aquí, ya no voy a huir, ya no voy a correr. Haz conmigo lo que tú quieras. Y hoy, pues, cumplo casi 2 años, y si no estoy mal, de estar en este lugar. Y he visto cosas y han pasado cosas que ni yo entiendo cómo el Señor ha hecho, desde la persona con la que me casé, literalmente del otro lado del mundo. He visto cosas en el ministerio que nunca imaginé que Dios podía hacer, ni con el personal con el que estoy trabajando. Para mí, créame, cuando renuncio a lo que yo quería hacer y digo, Señor, haz lo que quieras conmigo. Tuve que dejar mi familia, tuve que pasar ese proceso. Sin embargo, hoy puedo ver el propósito de Dios cumpliéndose. Puedo ver para qué es lo que el Señor me mandó hacer. ¿Para qué estoy en este lugar? ¿Para qué, Señor, tú me has llamado? Pero es necesario que hagamos esos sacrificios. Es importante que renunciemos a nosotros mismos y que nosotros podamos ver esa integridad en nuestro sacrificio. Quiero tocar su corazón porque quiero hacerles entender que no solo son sacrificios físicos o materiales o humanos, sino que son sacrificios en el corazón. Son sacrificios que realmente podamos ver una transformación en nuestra vida. Porque al final las cosas materiales se quedan en este mundo. Pero las cosas espirituales es lo que el Señor necesita. Dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. ¿Qué dice? Que sea un sacrificio vivo y santo. Es la clase de sacrificio que a Él le agrada. Ese sacrificio, mire, entendamos que no es como decir, Señor, voy a sacrificar mi trabajo. Pero para algunos sacrificar el trabajo es una salida para no hacer algo. En realidad, este no es el tipo de sacrificio. El sacrificio que Dios quiere es realmente tener esa integridad, esa pureza en nosotros de decir, Señor, haz con mi vida lo que tú quieras. Haz conmigo como se te plazca. Si tú me has llamado a este negocio en específico, glorifícate a través de mi negocio. Amén. Si tú me has llamado a estar con esta familia, glorifícate a través de mi familia, porque estoy en el lugar donde tú me has llamado a estar. Tú me has llamado a hacer lo que tengo que hacer. Y tú me has hecho ser obediente a ti. Señor, en cualquier área donde estemos, Señor, ayúdame, glorifícate tú en el área donde me has puesto, en el área donde pueda reflejarte a ti, en el área donde todos puedan conocerte a ti a través de mí. Ese es el sacrificio. Eso significa que no voy a hacer cualquier cosa que yo pueda hacer, sino a hacer lo que Dios me llamó. Y hemos visto tantas cosas en los personajes bíblicos. Y les digo que este tema de Nehemías me ha confrontado mucho porque me ha hecho ver mi necesidad de Dios y no de solo hacer por hacer, sino estar comprometido con Dios. Miren, durante toda la historia hemos visto cómo gente se ha comprometido con Dios.
pero donde hemos visto a siervos de Dios que se han sacrificado por Dios. Y a mí me confronta mucho porque ¿cómo le explico a estos personajes que a mí me cuesta sacrificar algo? Si pudiéramos tomar un momento de explicarle a los personajes bíblicos lo que ellos han sacrificado, y les traigo un ejemplo. Por ejemplo, ¿cómo le explicas a Pedro que te avergüenzas y niegas a Jesús y que has fallado mucho como para volver a Dios? ¿Cómo le explicas? ¿Podrían ayudarme? ¿El anterior? ¿Cómo le explicarías a Jeremías que te cuesta salir del pozo del desánimo? ¿Cómo le explicarías a Daniel que te cuesta confiar en la protección de Dios? ¿Y cómo le explicarías a Abraham que te cuesta sacrificar algo para Dios? El Señor nos está llamando. El Señor nos ha llamado a todos a cumplir su propósito. El Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros a poder estar en este lugar, no para cumplir nuestra propia voluntad, no para cumplir nuestros propios deseos, sino nos ha llamado a cumplir sus propósitos. Amén. Y es tiempo de que nosotros nos pongamos en nuestros corazones, ¿estoy en el lugar donde Dios quiere que esté? ¿Estoy haciendo lo que Dios me dio el don de hacer? ¿O estoy incluso respondiendo cuando Él me llama? ¿Qué estamos haciendo nosotros con esto? Quiero que nos pongamos de pie y pensemos en un momento sobre esto. Y me gustaría que reflexionemos profundamente un momento sobre esto. ¿Qué estamos sacrificando hoy para que el propósito de Dios se cumpla? ¿Estamos dispuestos a salir de nuestra zona de confort? ¿Estamos usando nuestros dones para glorificar a Dios y bendecir a otros? ¿Estamos listos para responder a su llamado sin excusas, con obediencia y fe? Les invito a que tomen este momento para pensar. La restauración que Dios tiene para ti, para tu vida, no solo depende del compromiso que podamos hacer con Dios, sino del sacrificio que estamos dispuestos a hacer para cumplir la voluntad de Dios. Así que como ese día fue un día de restauración para Israel, este día sea un día de restauración para nuestra vida personal, para nuestra familia, un tiempo de restauración para nuestro trabajo, para lo que hacemos, para nuestros amigos, pero más importante, para nuestros corazones. Que cuando sacrifiquemos algo, no sea tan difícil, sino que como estos hombres que sacrificaron todo para Dios, voluntariamente dijeron: yo quiero ir a ese lugar, porque es un lugar santo, porque es un lugar donde Dios quiere que esté. Voluntariamente nosotros podamos decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. Ahí donde está, incline su rostro y oremos. Amado Padre, tú conoces lo más profundo de nuestro corazón. Tú que conoces lo más profundo de nuestro ser. Tú que sabes a qué nos has llamado. Tú que sabes a qué nos has traído a este lugar. Ayúdanos a comprometernos contigo, pero también ayúdanos a hacer ese sacrificio por voluntad, a
hacer ese sacrificio en el cual estemos deseosos de dejar todo atrás por servirte a ti en el lugar donde estemos, para que tu propósito sea cumplido, bendito Dios. Úsanos, Padre eterno, úsanos en lo que tú quieres que hagamos, úsanos en lo que tú quieres que nosotros digamos. Úsanos, Señor, como ese instrumento útil para tu gloria, para restaurar esos muros, para restaurar esa ciudad, para restaurar nuestra familia, para restaurar nuestros trabajos, para restaurar nuestras amistades y para restaurar nuestra íntima y personal relación contigo, Señor. Ayúdanos a estar dispuestos a sacrificar todo de nosotros, bendito Dios, para tu obra y para tu gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para terminar este tiempo con una oración. En primer lugar, quiero hacer la invitación esta mañana. Para los que no tienen a Cristo Jesús en su corazón, quiero invitarlos a hacer ese primer paso de sacrificio, de sacrificar tu voluntad, sacrificar tu vida, sacrificar tu independencia y decir: desde el día de hoy, Jesucristo, abro mi corazón para que tú vengas y seas mi Rey, mi Salvador, que de ahora en adelante se haga tu voluntad en mi vida, que ya no quiero seguir viviendo una vida de pecador, una vida alejada de ti, pero el día de hoy acepto tu perdón como mi Rey y mi Salvador. Acepto el perdón que tú me das y te invito a que ahora vivas en mi corazón, me transformes mi vida. Así que alguien aquí quiera hacer esa oración, alguien aquí quiera aceptar a Jesucristo en su corazón, levanten la mano. Uno de nuestros pastores estará pasando para orar por ustedes. Tomen ese primer paso de sacrificar y decir: el día de hoy te entrego mi vida a Jesucristo, para que tú obres y tú hagas tu voluntad en mi vida. Damos gracias, oh Dios, por las almas que tú estás tocando, por las vidas que tú estás salvando, oh Dios, y tú estás sanando el día de hoy. Te entregamos esas vidas que el día de hoy, Padre, están abriendo sus corazones para aceptarte a ti como tu Rey y tu Salvador, oh Dios. Te pedimos, oh Dios, que tú puedas comenzar esa buena obra en esas vidas, oh Dios. Te damos gracias, Padre. Para los que ya tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, quiero compartir estas palabras de Santiago 2, versículo 14. Quiero que lo escuchen en oración. Mediten en estas palabras que estoy a punto de leer. Dice así: hermanos míos, ¿de qué sirve decir que se tiene fe si no se tienen obras? ¿Acaso esa fe puede salvar? Si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen el alimento necesario para cada día, y alguno de ustedes les dice: vayan tranquilos, abríguense y coman hasta quedar satisfecho, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve eso? Lo mismo sucede con la fe. Si no tienes obra, está muerta. Pero alguien podría decir: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno y haces bien, pues también los demonios lo creen y tiemblan. No seas tonto. ¿Quieres pruebas de que la fe sin obras está muerta? El sacrificio que el día de hoy Dios nos llama a hacer es poner a prueba esa fe que decimos que tenemos. Que no seamos una iglesia que solo escucha y dice amén y grita amén, pero luego no hace nada. Que no seamos una iglesia que dice sí, buena palabra, sí, pastor, buena prédica, pero salimos y no hacemos nada. Ignoramos a los pobres, ignoramos a los desamparados, ignoramos a las viudas y los huérfanos, ignoramos a los que están viviendo en perdición sin Jesucristo. ¿Qué tipo de fe es eso?
¿Qué tipo de fe estamos nosotros proclamando si no hacemos nada? Es por eso que este mensaje que Dios está poniendo en nuestros corazones es para empezar a ponernos a accionar, a obrar, a mostrar nuestra fe. La obra no es salvación, pero la obra es evidencia de nuestra salvación. ¿Cómo puedo decir que amo a Dios cuando no amo al prójimo? ¿Cómo puedo decir que amo a Dios cuando no sirvo a los demás? Eso es una fe muerta. Iglesia, lo último que queremos es ser una iglesia con una fe muerta. Qué triste. Esas son las iglesias que Dios va a escupir de su boca, como dije el domingo pasado. No, seamos una iglesia donde hay una fe viva, donde cada persona está obrando, está sirviendo, está sacrificando para Dios, para crecer su reino. Seamos una iglesia que para de solo ser palabras y empieza a hacer acciones. Amén. Para el día de hoy te entregamos nuestras vidas. Quiero que levanten la mano los que están dispuestos a comenzar a sacrificar, los que están dispuestos a decir: Dios, yo estoy dispuesto a sacrificar mi tiempo, mis talentos. Estoy dispuesto a sacrificar, oh Dios, mi vida para tu servicio. Levanten la mano, así con los ojos cerrados, levanten la mano y díganle: Dios, estoy dispuesto a entregarte mi vida. Estoy dispuesto a entregarte todo mi ser, no solo mi dinero, no solo mis ofrendas y decir ya hice suficiente, pero empezar a entregarte mi tiempo, mi labor, mis horas, mis talentos y decir: sí, yo te voy a servir. Yo voy a servir a la comunidad, yo voy a servir a los pobres, a los desamparados. Yo voy a servir, oh Dios, en las aldeas. Yo voy a servir en otras ciudades, en otras naciones, en otros lugares, oh Padre. Yo te voy a servir en el hospital, te voy a servir en la cárcel, te voy a servir en mi lugar de trabajo. Dios, te voy a servir en mi familia. Padre, yo te voy a servir en mi iglesia. El día de hoy levantemos nuestras manos y digamos: Padre, estamos aquí como iglesia dispuestos a ser utilizados por ti, oh Padre. Ya no queremos ser una iglesia muerta, ya no queremos ser una iglesia que no hace nada. Queremos ser una iglesia que sale afuera, oh Dios, y somos tus manos y tus pies y mostramos ese amor, esa fe que tenemos en ti, Cristo Jesús, esa fe genuina, oh Dios, que queremos entregarte, oh Dios. Esta mañana clamemos a nuestro Padre, digámosle: Padre, aquí estamos, te entregamos nuestras vidas, oh Dios, utilízanos para tu honra y tu gloria, oh Dios. Queremos comenzar a sacrificar para ti, oh Dios. Queremos comenzar a poner en práctica nuestra fe, ya no vivir una vida de fe muerta, pero una vida de fe viva, oh Dios. Padre, venimos a adorarte, venimos a entregarte todo, Dios, esta mañana. Venimos a decir: oh Dios, tú eres el Dios de mi vida. Tú eres el Dios de mi tiempo. Tú eres el Dios de mis talentos. Así que hoy vengo a adorarte con todo eso y decir: utilízame para tu honra y tu gloria, a Dios. Gracias, Dios. Padre, te adoramos, te amamos, te glorificamos. Oro, Padre, que podamos salir de este lugar con una fe restaurada, una fe no muerta, pero una fe revivida. Que salgamos de acá a hacer esa luz, esas manos y esos pies para llevar, oh Dios, tu mensaje a todas las naciones. Gracias por este cuerpo, gracias, oh Dios, por esta comunidad que tú nos has regalado, y pedimos que a través de nosotros tú puedas ser honrado, glorificado y conocido, Dios, a todas las personas. Y ahora, que el amor, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de nuestro Padre Celestial y que la comunión del Espíritu Santo vaya con todos nosotros desde hoy y para siempre. Y todo el pueblo de Dios dijo: amén, amén. Un fuerte aplauso a nuestro Padre, amén.